súper. Esperamos tantito. A ver, ¿quién tiene por ahí sus trabajos? Nada más que mande una foto o cuenta su cámara y me los enseñe. Yo no puedo, Miss. Alguien que sí los tenga por ahí. Dejen que lleguen todos. Miss, ¿Qué ¿puedo pasó? preguntar? Sí. Que no es nada que ver aquí con la clase, pero tengo duda. A ver, dime. Expresión gráfica y dibujo gráfico, bueno, dibujo es lo mismo. Expresión gráfica y dibujo es lo mismo. Ujú. No necesariamente, déjate digo, porque, y justamente creo que esa pregunta nos liga a lo que vamos a ver ahorita en la clase. Por ejemplo, un dibujo como tal, a mi parecer es como una obra que está muy bien trabajada y que se le invirtieron ahí como 300 horas y todos los detalles están como muy resueltos. Y tiende más hacia lo artístico. En cambio, como expresión gráfica, tal vez tú puedas hacer como un borrón o algo y decir, esto representa, no sé, un edificio, una parte de un edificio, pero así hecho como muy, muy, muy simple. Entonces ahí como que la idea, que yo creo, es como de poder dar a entender tal vez una intención, pero quizás no esté así representada que dices, wow, es Miguel Ángel, es Da Vinci, una cosa así. Ese es como mi entender de que algo como que te estás expresando gráficamente, estás dibujando algo, como que el dibujo tiene más sustento y el expresarte gráficamente, pues, ¿hasta qué podría ser una expresión gráfica? Las letras son una expresión gráfica, ¿no? O sea, estás a partir de un sustento visual de dos dimensiones expresando una intención. Entonces, más o menos yo creo que va por ahí. Porque ¿dónde te lo preguntaron, no? ¿En qué contexto estaba ese tema? Es, es que me voy a cambiar al campus de Chihuahua. Ah, sí, Y, escuché por ahí. sí, y las materias vienen como expresión gráfica 1, 2 y 3, Ah, sí, es lo y mismo no que como dibujo. dibujo. Ah, en ese sentido, sí es lo mismo que dibujo. Ah, ok. Enseñar la misma cosa. Así que, bien, no te preocupes. ¿Cuándo te cambias? Pues ya estoy acá, Ah, sí. pero en agosto, sí, Miss. No, pues cualquier cambio es bueno, así que espero que te vaya súper bien. Pero sí, en esos términos que tú me lo explicas, sí, sí, es lo mismo. Ok, Gracias. yo creo que ya estamos todos. Miren, aprovechando la pregunta de Sujei, que iba más a un tema muy, muy concreto y me fui como tratando de analizar las palabras, pero bueno, nos sirve para lo que quiero que veamos ahorita. ¿Se ve la presentación? Sí, Ok, a ver, lo voy a poner en grande y me dicen si se ve. ¿Sí cambió? sí, Miss. Ah, es que a Sí, veces Miss. no cambia y yo me la paso hablando y después no se nota. Ok, ¿por qué es importante para mí ahorita que me manden los trabajos que han hecho? Porque hay varias formas de expresarse gráficamente. Algunas son como lo comenté ahorita, como dibujos muy elaborados como tal, así que se les invirtió, no sé, 30 horas y están hechos así a regla y todo medido, de modo que son dibujos como quizás muy precisos y que les digo, tienden más como hacia lo artístico. O hay otro tipo de expresiones gráficas o arquitectónicas que son más como la que estamos viendo en la pantalla, que son dibujos como muy
muy rápidos, sketch más bien, que son sketch como muy rápidos, donde a partir de hacer 2, 3 líneas, puedes expresar toda una idea y que se entienda lo que tú quieres decir y las volumetrías que quieres dar a entender y las intenciones que quieres expresar por medio del dibujo, pero pues que son así hechos como muy, muy simple. Entonces, mi interés de ver sus trabajos es ver qué tipo de representación ustedes como que traen, ¿no? De si es algo como muy académico o es algo muy artístico o es algo así como muy, muy descuidado como lo que vemos en la imagen. Entonces, a mí lo que me interesa de esta clase no es que salgan siendo como, uy, grandes dibujantes, pero sí que se puedan expresar por medio de la representación arquitectónica. Vaya, que puedan darse a entender con un sketchito, dar a entender una idea, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es importante dominar? Pues es importante dominar, por ejemplo, la perspectiva, el entendimiento de las luces y las sombras, que realmente el entender la luz y la sombra es lo que hace un buen dibujo. Y si logramos esto, o sea, si logramos una estructura sólida en cuanto a un dibujo monocromático, después pasaríamos a la parte de meterle color, porque es bien, bien diferente el entendimiento de un dibujo monocromático, o sea, entendido como un solo color, una tinta, a empezar a meterle color. Entonces, para poder empezar a meter color, yo creo que se tiene que hacer como algo paulatino. Entender el color es complicado. Entonces vamos a trabajar de lo monocromático, bicromático, 3 colores y para finalizar con una obra totalmente policromada, pero como por pasos, porque hay que entender primero como la estructura de esto. Entonces, les voy a presentar aquí en esta ocasión varias formas en que varios arquitectos se logran expresar. Aquí les voy a pasar esta presentación. Son algunos maestros que yo he tenido o también pues arquitectos famositos, pero son gente que me gusta cómo hace sus representaciones y entre ellos son totalmente diferentes. Entonces, por aquí les enseño los croquis de una arquitecta paisajista que se llama Lorenza Capdeville. Como les digo, aquí son dibujos como muy rápidos, seguramente están hechos en 10 minutitos. A partir de la observación, pues nada más saca las escalas, las alturas, las perspectivas y pues logra este tipo de resultados. Que se entiende qué está tratando de decir, se entiende el tema de la vegetación, de las escalas, de la figura humana, y pues son dibujos que no toman, yo creo que más de 10 minutos hacerlas, hasta menos, se me hace mucho 10 minutos. Luego, ¿qué pasa aquí siguiendo con la misma arquitecta? Una vez que tiene como su sustento o su estructura en monocromía, ella que empieza a meterle el color a partir del uso de la acuarela, pero se lo mete así como muy puntual. No es que haga todo un sketch, un dibujo muy tipo renacentista donde todos los detalles están increíbles, sino que pues son dibujos como muy, muy descuidados quizás, pero que generan pues una intención y estéticamente pues son agradables. Entonces, aquí, ¿qué hizo la arquitecta? Pues nada más tenía la monocromía y puso ciertos puntos de color en algunos puntos de la perspectiva para generar pues estas obras. Y pues no es como muy complicado, ¿sale? Entonces, esta es una forma de representación como muy descuidada. Tenemos aquí otra de la misma arquitecta que tiende más hacia lo experimental, ¿no? A partir del uso de estas tintas de una forma muy, muy caótica, lograr, aquí es totalmente expresivo, ¿no? El hecho de usar los colores así muy desordenados, pues te genera cierta intención. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que puedes tener dibujos quizás muy limpios en monocromía
ponerle los colores, quizás el verde, pues donde van las hojitas porque son verdes, o jugar totalmente con la experimentación de decir, bueno, no me importa si el cielo es azul o se nota azul, yo en mi dibujo me quiero expresar a partir de estos cielos rojos, de este suelo rojo. ¿Por qué? Porque hace que mi expresión sea más poderosa, no sé. Entonces, aquí hay libertad, o me gustaría generar esa libertad de que ustedes pudieran expresarse tal vez en esta forma, ¿no? En este formato de un dibujo bastante libre y bastante expresivo. Luego tenemos, al contrario, este otro arquitecto, Sergio Saldívar Díaz, que si lo notan, no tiene nada que ver su trazo o su forma de dibujar con el de la arquitecta Lorenza. ¿Por qué? Porque aquí este arquitecto Sergio, si se dan cuenta, todo lo que realiza tiende más hacia lo que les digo, hacia dibujos. ¿Por qué? Porque logra expresar a partir de estas tintas las luces y las sombras muy bien elaboradas. Son trabajos o son dibujos que seguramente no se llevó 10 minutos, sino se llevó unas 7, 8 horas en realizarlas. Las perspectivas están muy cuidadas, todos los detalles están muy bien realizados y tiende más hacia lo artístico, ¿no? Esto parece como más una obra de arte que un sketch de mera expresión. Entonces, aquí es lo que les quiero decir con este contraste es, hay varias formas en las que ustedes pueden expresarse. Puede ser algo tan descuidado como lo de Lorenza, pero que tiene el sustento y que se ve bastante bien, o puede ser algo muchísimo, muy cuidado, como lo de este arquitecto Sergio. Entonces yo quisiera ver, por eso lo de sus dibujos, más o menos en qué línea están ustedes, o sea, si tienden más a una representación muy expresiva o si lo que les han enseñado tiende más hacia este tipo de representación como bastante académica, bastante renacentista y bastante cuidada, que es este tipo de expresiones. Aquí tenemos otro del arquitecto Sergio en acuarela, o sea, la técnica es la misma, es acuarela, pero la forma de expresarse pues es bien diferente con el mismo material, ¿sabes? Entonces, aquí tenemos, vean, el uso de los colores muy precisos, no hay como campo a la experimentación, tiende más hacia la fotografía, ¿no? Hacer una representación realista del espacio. En cambio, lo de Lorenza, pues no tiende hacia una representación realista, es algo más hacia lo experimental y hacia lo abstracto. Entonces, bueno, hay varias formas de expresarse. Ustedes decidirán, yo creo que en el camino esto es una cuestión de decidir cómo quieres hacerlo, cómo quieres expresarte, si de forma muy realista, si de forma muy abstracta o una combinación quizás de ambas formas de expresión. Por ejemplo, aquí yo creo que es esa como la mitad, ¿no? Entre la arquitecta Lorenza, entre el arquitecto Sergio, y aquí tenemos otro arquitecto que se llama Jorge Tames Ibata, que si bien, vean, el sketch, la representación del edificio tiende mucho hacia generar un cierto realismo, pero de pronto todo lo del cielo o el entorno, pues te da como esa libertad de usar los colores, pues aquí, por ejemplo, en el cielo, por rojo, ¿no? O sea, eso ya es parte de una expresividad ahí del arquitecto, quizás para que se entienda diferente la parte del fondo con la parte del edificio, ¿no? Que hace como al tener un fondo oscuro y un edificio claro, pues hace que bote la figura, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la parte media de esas dos formas de representación. Hay un entendimiento aquí muy cuidado de las perspectivas, cómo se notan aquí incluso sus líneas de fuga. Esto a mí se me hace bien interesante, cómo este arquitecto no se preocupa quizás por borrar estas líneas de fuga y de cómo fue estructurando el dibujo, sino casi se lee el dibujo, ¿no? Se va entendiendo a partir de cómo hizo esas fugas y cómo se va conformando el dibujo. Quizás el arquitecto Sergio jamás les dejaría esas líneas porque pues no son parte de la realidad. En cambio, él pues hace este tipo de expresiones y los deja el sketch como muy sincero en su forma de su creación.
Aquí también otras más del arquitecto Tames. Vemos también el tipo de línea, ¿no? Es un tipo de línea quizás como muy fluido, muy descuidado, pero al haber un entendimiento total de las geometrías, de las luces y las sombras, de las perspectivas, pues no importa si tu trazo es como muy, muy descuidado, porque tu trazo pues va a configurar el total de ahí de los edificios. Y aquí está una que me gusta mucho, esta del pececito. Este arquitecto como que hace estas combinaciones de elementos que tal vez no tienen nada que ver ahí en la composición arquitectónica, que se entiende aquí claramente que es un pabellón con su columna, tienes una losa quizás de 10, 15 centímetros, es un espacio abierto, fluido al exterior, pero de repente como que mete estos elementos que dices, ¿qué tiene que ver eso, no? Pero son parte de la expresión artística de este dibujo. Entonces, vean también el tipo de línea. Aquí es la aplicación de lo que me comentan que ustedes ya vieron, de los temas de los achurados y de los hatch, como yo le diría al comandito este de AutoCAD, ¿no? Cómo va llenando con estos hatch o con estos achurados las diferentes superficies y cómo se entiende diferente el hatch que tienes que hacerle al pasto, a los muros. Déjenme ver si no me están hablando ustedes en el grupo. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Se va entendiendo? Sí, Miss, todo claro. Bien, bien. Ok. Entonces, vean, aquí ya es la aplicación práctica de lo que ustedes, pues seguramente ya hicieron y ya entrenaron su mano para hacer una línea derecha tras otra línea derecha y generar este tipo de achurados, pues bastante precisos, ¿no? Que espero que sí hayan hecho bien sus ejercicios. Pero bueno, aquí es la aplicación práctica de esas planas y planas que les hicieron hacer casi cual primaria. Aquí tenemos otra del arquitecto Tames. Vean, o sea, los dibujos son como muy tendiendo hacia la ilustración, como no necesita aquí meterle, por ejemplo, no tiene ningún tipo de valores de sombra y de luz, sino simplemente a partir de la línea conforman los volúmenes. Aquí todavía no le mete, les digo, esos valores de monocromía, en el sentido de, no se sabe en este dibujo, por ejemplo, por dónde le llega la luz. Si supiéramos por dónde llegará la luz, quizás de este lado tendría como un achurado tratando de mostrar las sombras. Pero no, aquí solamente es como entender la estructura del dibujo, el cascarón del dibujo, pero pues se ve bastante bien. Quizás a veces no necesites meterle tantos elementos para que un sketch sea bueno, sino que entendiendo la estructura, las formas, y un buen manejo pues de la fluidez del lápiz, pues puedes lograr este tipo de cosas. Y son bastante sencillas, en realidad. Y pues ya aquí tenemos este uso de tintas o acuarela en una monocromía, que es lo interesante de las monocromías, que los valores que entienden nada más son los de luces y de sombra. Aquí lo que te tienes que fijar es dónde está la sombra, pues pongo mayor intensidad en la tinta o en el achorado, y dejar los blancos donde hay luz totalmente limpios. Entonces ahí empezar a ver, ¿no? Es bien importante en el dibujo que ustedes observen. Un ejercicio personal que les debería dejar es para entender los colores. Vean el cielo. Una tarde sálganse, vean el cielo y traten de identificar en el cielo cuántos colores ven. Al principio este ejercicio es bien complicado porque es difícil ver, es cansado ver, es cansado pensar lo que estás viendo. Entonces empiezas a identificar, mira, hay rojos, pero también hay amarillos, pero de pronto empieza a ver azules. Entonces te das cuenta que lo que estás viendo no tiene un solo color, no es que sea un tono totalmente como un amarillo solamente, sino que ese amarillo está compuesto a partir de muchas otras gamas de amarillos y se combina con otros colores. Entonces es bien importante la observación para poder representar cualquier dibujo. Entonces, eso sí se lo recomiendo. Vean cualquier objeto o vean el cielo es muy difícil, más bien. Vean el cielo y traten de identificar
¿Cuántos colores hay? Les voy a preguntar para la próxima clase si lo identificaron. Y luego tenemos tiempo. ¿Cuánto dura la clase? Hasta las 12, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, me voy rapidito. Luego tenemos aquí a este otro arquitecto, el arquitecto Mayolo Ramírez. Este señor es un maestro de la perspectiva, pero ¿cuál es la particularidad de este señor, de este arquitecto? Que todo lo hace a regla y medido. Y o sea, parece que su mente o su representación fuera como una especie de AutoCAD, de modo que todo es totalmente preciso, pero lo hace a mano. Y este tipo de representación es muy renacentista, muy clásica. Personalmente a mí me parece muy complicada el hacerlo porque quizás no tengo la paciencia de dedicarle 45,000 horas para hacer este tipo de representación. Pero quien lo haga, pues va a lograr este tipo de resultados espectaculares. La verdad es que pues aquí pocas personas o pocos arquitectos pueden lograr este nivel de detalle. Y vean, es lo mismo, es el uso de un lápiz con acuarela, pero ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo aplicas la técnica para lograr diferentes intenciones? Luego, vean aquí otra perspectiva de él, que hace todo súper cuidado. Yo no sé, creo que es un poco como los han enseñado el usar la reglita y todo muy bien trazado. No lo sé, por eso me gustaría ver el tipo de trabajo que han hecho hasta ahora. Pero bueno, aquí este señor es un maestro. Luego vemos el contraste, ¿no? O sea, pasamos de este dibujo súper clásico de Mayolo a este del arquitecto Miguel Montor, donde este señor se dedica mucho a hacer proyectos. Entonces, él resuelve sus proyectos a partir de hacer estos dibujos o estos sketches de intenciones, que tú entiendes, ¿no? O sea, está también representado de una forma quizás cero académica en comparación al clasicismo de Mayolo, pero pues entiendes que se trata de un prisma que se eleva en un terreno quizás plano, tal vez esta parte es de vidrio, avidriada, de modo que por eso te permite ver esos rojos, que quizás es una luz roja, no sé, o sea, te permite leer el dibujo de una manera bastante entendible, pero pues no es el dibujo súper académico, sin embargo, pues es una muy buena forma de representación. O acá, pues obviamente se trata quizás de una cabaña o no sé qué, que está enclavada en un terreno, en la topografía, etcétera. Entonces, aquí vemos que hay varias formas de representar arquitectónicamente las cosas. Puede ser algo súper académico y súper clásico, o puede ser algo súper experimental, o puede ser algo como intermedio entre las dos. Entonces, ahí sería como cuestión de decidir cómo usas tú el material, ¿no? Si vas a usar la acuarela de una forma muy cuidada o no. Entonces, es lo que quería ver aquí con ustedes. Y ya como parte de introducción, un recorrido rápido histórico sobre las formas de representación que se han tenido desde el Renacimiento. Vean aquí con Andrea Palladio, este arquitecto renacentista. Vean la forma de representación que seguramente la hizo súper precisa con los instrumentos necesarios para representar los cortes, las plantas, la fachada, pero vean el nivel de detalle que se logra aquí. Yo creo que este nivel de detalle lo puedes lograr pues con una herramienta actualmente, pues con el AutoCAD, ¿no? De hacer estos achurados, pero bueno, este señor lo hacía a mano. Luego llegamos al romanticismo. Vean aquí esto de Josep, cómo lograba esas perspectivas interiores, pues en un trabajo también súper clásico de hacer las formas pues muy cuidadas. Luego aquí otra de Piranesi. Vean cómo usaban, todos están, bueno, este está con policromías, pero vean, con un solo color, con una sola monocromía,
cómo a partir de este entendimiento de las luces y las sombras es como se le da los volúmenes a este tipo de representaciones. Esta que me gusta mucho, que empieza más o tiende más hacia la expresividad, que también es del romanticismo de Piranesi. Aquí hay una historia interesante de Piranesi. Decía que este señor se dedicaba a ir a las ruinas griegas y romanas y se dedicaba a representarlas, pues así, ¿no? Como lo estamos viendo en la imagen, de una forma bastante bien hecha, bastante cuidada y bastante precisa. Entonces que este señor se cansó y dijo, no, ya no más, no quiero hacer este tipo de representaciones, me quiero expresar, ¿no? Entonces de pronto hace este tipo de dibujos como este de la izquierda, que son unas cárceles que ya surgieron como de su imaginación, donde ahí es como mucho la expresión de la luz y de la sombra, ya no se entiende muy bien de qué se trata el dibujo. Sin embargo, son como dibujos muy potentes, muy fuertes por estos contrastes que se hacen entre los volúmenes, cómo van surgiendo de esa penumbra, y tienden más hacia la expresividad que hacia la representación de la vida real como se ve, pues. Luego tenemos otras ya de 1841 con Otto Wagner, que estas son un poquito más, yo creo que de lo que les han enseñado o que empezaron a ver con lo del gouache, a partir de hacer un dibujo, otra vez, son dibujos que están hechos con instrumentos, por eso esas líneas tan precisas, toda la perspectiva está como muy cuidada, porque está hecho seguramente con algún tipo de instrumento de reglas y compás y tanta cosa, y cómo le van metiendo el color a partir del uso seguramente de gouache o de acuarelas para dar estos asientos de color solamente en ciertas partes, ¿no? Entonces, aquí vemos otra de Otto Wagner. Me gusta mucho el cómo él hace esta diferencia entre el edificio contra el fondo, poniendo un fondo quizás muy contrastante con todo lo que está haciendo, pero manejando una misma gama de colores, que en este caso son los sepias, ¿sale? Entonces vamos a también tratar de ver en este camino hacia llegar a la policromía, cómo vas tú haciendo el juego de los colores, desde lo monocromático a lo bicromático, a las tricromías, pero que tengan todos como una relación entre los colores. Y ya cuando podamos llegar a la policromía es porque hubo un entendimiento detrás de estas otras formas de representación. Otra de Otto Wagner. ¿Dudas hasta aquí? Porque después me voy muy rápido. ¿Les va gustando? Bueno, les pregunto al final cuál les gustó más. ¿Pero dudas? ¿Vamos bien? Temis. Súper. Luego, aquí algo que me gustaba de este señor, por ejemplo, en esta representación, que igual sigue siendo muy clásica, es cómo empezaba a experimentar, por ejemplo, con las figuras humanas, que las dejaba en blanco, ¿no? De pronto tienes como toda esta tonalidad sepia y haces que con los blancos de pronto resalten las figuras humanas de ese fondo. Y luego entramos al siglo XX, que es el siglo de las vanguardias, donde todo el mundo ya estaba aburrido de lo clásico, y dijeron, ya, o sea, está muy bien, sabes mucho dibujar, está increíble, pero yo necesito una forma más simple de expresarme. Entonces, empiezan las vanguardias aquí con este arquitecto que se llama Adolf Loos. Loos decía una frase que decía que el ornamento era delito. Entonces, ¿qué significaba esto? Que para él un edificio que tuviera un capitel griego, corintio, súper adornado, le parecía mal, que ya no era necesario, que necesitabas edificios como muy puros, muy limpios. Y hasta en el dibujo lo muestra este señor, pues donde ya no hace tal vez una representación súper precisa, muy clásica, sino que a partir de estos borrones pues empieza a expresarse y se entiende lo que quiere decir. Aquí obviamente está haciendo
la representación de esta columna, que tal vez en este edificio fue la idea de la columna invertida, etcétera. Entonces, ¿cuál es la intención del dibujo? Que te expreses, vaya. Y luego tenemos a este super arquitecto del siglo XX, de mediados del siglo XX, Frank Lloyd Wright, que hacía este tipo de representaciones con lápices de color, muy cincuenteras. Seguramente creo que también es algo de lo que les han enseñado, es algo de lo que viene en los libros de representación, como este tipo de dibujo, que si bien está muy cuidado, está hecho con instrumentos, pues también ya cambia un poco los temas, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de temas de arquitectura racionalista, con volúmenes muy puros. Entonces aquí, es bien difícil representar arquitectura contemporánea o de volúmenes muy puros, porque tienes que resolver un volumen de un prisma es más fácil, digamos, hacer una iglesia barroca, porque le puedes meter un montón de detalles, a resolver de buen modo este tipo de edificios. Bueno, a mí me lo parece porque en el otro como que le puedes poner mucho detalle y se nota bien. Y este tipo de edificios, como son muy simples, a veces lo simple es lo más complicado de representar. Y bueno, llegamos igual a 1950, una arquitecta brasileña, Lina Bobardi. Vean aquí su tipo de línea es como muy desordenada, pero aquí ella lo que tendía era hacia la expresión otra vez. No me importa tener un súper dibujo, pero que se entienda lo que estoy tratando de expresar. Vean aquí, pues son como sus dibujitos de bitácora que les puse a hacer, me parece, en primer semestre. Y llegamos a Le Corbusier, este personaje del modernismo, del racionalismo. Vean su tipo de representación. Ahí está tratando de representar una acrópolis de Atenas. Ya espero que se acuerden lo de la acrópolis. Este sitio elevado que se elevaba sobre la polis. Y cómo lo representa, ¿no? Así con el cartoncillo muy desordenado, pero pues expresa. Otras de la Acrópolis de Atenas y de Le Corbusier, con estos achurados muy desordenados, pero bueno, se entienden. Y aquí es casi como arquitectos requieren dibujar la mayoría del tiempo, es su forma de expresión. Entonces, a partir de la observación, pues estos parecen como ejercicios, ¿no? Me aprendo cómo es el Partenón, me aprendo cómo eran estos propileos, me aprendo cómo es este tipo de cosas a partir de esta representación pues muy rápida. Y luego llegamos a una de mis arquitectas que me cae muy bien, Zaha Hadid, en los 80s, donde aquí está más o menos como en el movimiento posmoderno, aquí de la deconstrucción de las formas. Aquí entonces esta arquitecta ya no se entiende, no tiene una cuestión muy clara o muy formal de lo que está expresando, porque pues eran dibujos que tendían más hacia lo abstracto y su forma de representación era a partir de estos colores, vean, apilación de planos, pero que todo esto, estos dibujos, estas representaciones se parecen mucho a la arquitecta, a los trabajos arquitectónicos de Zaha Hadid. No sé si lo han visto, ahorita les pregunto. Pero vean, casi lo que lo que traes en tu cabeza, lo expresas en el papel y lo vas a expresar pues en tu forma de hacer y entender la arquitectura. Y ya por último, un arquitecto del siglo XXI, Tadao Ando, ganador de Pritzker. Una de sus edificios más famosos está la de se me olvidó el nombre, que me parece que se llama la Capilla de la Luz. Cómo con unos tracitos él pudo representar las intenciones que quería. Él quería un cuarto bastante oscuro, que aquí lo representa con tonos pues, más oscuros, y deja esta entrada cenital para esta capilla con la forma de la cruz, ¿no? Y el uso de las tintas, él es japonés, entonces vean cómo uso el uso de las tintas así, pues, casi que se parece a su forma de escritura, ¿no? Y pues la perspectiva de este otro sitio. Ya para acabar en este recorrido, otro arquitecto siglo XXI que me gusta mucho, Peter Zumthor,
aquí está representando un proyecto que se llama las Termas de Vals, que es una especie de balneario muy nice en Suecia, me parece, y que está bajo tierra. Entonces, vean cómo él representa esto de que está enterrado, poniendo estas grandes cantidades de color en las inmediaciones o las limitantes de ese espacio arquitectónico para decir o para representar que estaba pues bajo tierra, ¿no? Otra de Peter Zumthor, el edificio y cómo a partir de estos colores va generando estos volúmenes pues de una forma bastante bien lograda. Y bueno, con esto acabo el recorrido, más o menos, ¿cuál es la intención? Que vieran que hay varias formas de expresión. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de expresión que incluso van acorde con el tiempo en el que se desarrollaron. Desde Palladio, con sus dibujos súper renacentistas, súper clásicos, y cómo los dibujos de entrado el siglo XX, que son de las vanguardias, no sé si ya las hayan visto, como que cambia esta mentalidad de romper con lo clásico y empiezan estas figuras de expresión hasta llegar, por ejemplo, con Zaha Hadid, a deconstruir totalmente las formas. Ya no quiero que una iglesia parezca iglesia, sino que es una línea, y pues se generen este tipo de cuestiones como más en abstracto. Y bueno, a ver, ahora sí, les dejaré quitaré la presentación y quiero que me platiquen más o menos cuál forma de expresión les gusta más, cuál han visto, cuál se parece más a lo que ustedes hacen. A ver, abro los micrófonos para que me cuenten. Pues la Miss Vero creo que nos enseñó una de las perspectivas, pero que no sea tan líneas tan derechas. Siempre quería que hiciéramos los dibujos a mano alzada. Sí, hermano, eso también me llama mucho la atención. Ok, perfecto. Personalmente, ¿ustedes cuál les llama la atención? Pues esas líneas que no están tan derechas, o sea, que no están tan perfectas, pero que sí dicen algo. Ok, bien. A mí que me gustaría bueno, lo que podamos ver de lo que queda de este curso, es trabajar como dos formatos. A mí me gusta trabajar mucho con lo que ya les puse en primer semestre, lo de la bitácora, que esta bitácora es como ese medio de expresión muy rápido, en el que te puedes expresar así como que con este tipo de líneas, y quizás hacer dos obras como ya más cuidadas, en las que le pongas más tiempo. Casi los sketches que sean como bocetos para expresarte y un entendimiento de las formas, ¿no? Para en el momento de hacer quizás una perspectiva más cuidada, pues ustedes ya tengan como cierta práctica de cómo se deben de representar las cosas. Vamos a estar, la forma en la que vamos a trabajar en la clase, me gusta mucho el hecho de poder trabajar en clase como tal. Vamos a hacer varios ejercicios para soltar la mano, y seguramente la tarea va a ser como una obra muy cuidada. No sé, tengo que definir en base a lo que me manden del programa. Entonces, ahorita los voy a poner a trabajar ya de una vez. Nos queda 1 hora y nos queda menos de 1 minuto en esta sesión. La voy a cortar y nos volvemos a conectar para hacer la parte práctica de la sesión. Me desconecto y usamos el mismo link que estamos usando para esta sesión. Chao. ¿Ves? Vale.